Buenos días otra vez. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Vamos a empezar con la segunda ponencia de la jornada de hoy, titulada La credibilidad de las víctimas en los delitos sexuales. Para guiarnos en esta conversación, contamos con una verdadera experta en la materia, quien ha dedicado buena parte... Soy la encargada de la grabadora también. De su tiempo y esfuerzo a analizar un tema de gran relevancia tanto en el ámbito legal como en el social. Presentamos a la doctora Irene del Amo Velado. Aunque realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de León, su talento y dedicación la llevaron ya lejos de nuestra ciudad para cursar 2 másteres y dedicarse a continuación a la investigación. Recientemente ha obtenido el doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Durante varios años, y con el respaldo del Ministerio de Ciencia e Innovación, desarrolló tareas como docente e investigadora predoctoral. Ha colaborado con instituciones internacionales, realizando estancias en la Universidad de Londres y en Helsinki, y participa en la Escuela Municipal de Formación del Ayuntamiento de Madrid. Su compromiso en temas de género la han convertido en una figura relevante en el ámbito legal, habiéndose especializado en áreas como la violencia sexual y el análisis feminista del derecho. Desde 2019 forma parte del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. A partir del año 2022 coordina el Seminario Permanente sobre Violencia de Género y durante estos 2 últimos años ha dirigido el Seminario sobre Análisis Feminista del Derecho, a la vez que ha tenido un papel muy relevante en la organización del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores con Perspectiva de Género. Su tesis doctoral abordó un tema que sigue siendo objeto de intenso debate en nuestra sociedad: la declaración de la víctima como prueba principal de cargo en el enjuiciamiento de los delitos de violación. En ella se analizan, entre otras ideas, los estereotipos sobre las víctimas, así como los prejuicios sobre los agresores, y también se revisan, a través de estudios empíricos, la presencia de mitos de la violación en el sistema judicial español y cómo influyen en los tribunales a la hora de valorar la prueba y dictar sentencia. En la conferencia de hoy, titulada La credibilidad de las víctimas en los delitos sexuales, Irene del Amo Velado compartirá su certera visión sobre diferentes aspectos que visibilizan algunos de los problemas para la erradicación de la violencia sexual. Entre otras ideas, abordará cómo el silencio de las víctimas provee de impunidad a los agresores, o cuáles son las creencias, falacias y reglas de valoración que conforman uno de los inaplazables desafíos en nuestro sistema judicial, por poner un ejemplo. Estamos muy orgullosas de contar contigo, Irene, en esta jornada. Gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Gloria, la verdad que es esta presentación y todo el recibimiento. Yo quisiera empezar con algo que es muy protocolario, pero que en este caso también lo siento de verdad, y es dar las gracias a la organización. Realizar este tipo de actos, donde buscar un espacio para dialogar, intercambiar ideas, refrescar conceptos y empezar a pensar, a veces diferente o a veces mantenernos en nuestra postura, pero siempre tenernos en la duda, pues es muy importante y es muy costoso. Detrás de unas jornadas hay muchísimo trabajo invisible. Yo en la universidad, como ha dicho, he organizado muchas y este trabajo no se ve y me parece muy valioso. Y además yo quisiera poner de manifiesto la afluencia de gente que hay. Yo no me la esperaba y la verdad que yo quiero darles la enhorabuena a Davas por su poder de convocatoria y por organizar estas jornadas. Bueno, decir que yo estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí porque yo soy de León y una nunca es profeta en su tierra y es la primera conferencia que doy aquí, entonces estoy feliz de ver caras conocidas, de que estén mis padres, de que estén amigos, de que esté gente en la que yo he sido su becaria. Bueno, estoy feliz, estoy muy contenta, de verdad. Y bueno, yo vengo a presentaros un tema tan importante para mí
como la presentación ha sido inmejorable y la verdad que yo le agradezco mucho a Gloria. Yo conocí a Gloria hace un año en un seminario y la verdad que su mensaje me llenó de ilusión porque le gustó mucho una conferencia que organizamos allí en Madrid, que pudo seguirla online. Y yo en ese momento había acabado todo el trabajo de campo de mi tesis, entonces iba a ponerme a escribir y me asustaba mucho y me dio mucha ilusión, la verdad, y poder estar aquí y compartir este espacio contigo también me llena de alegría y estoy muy feliz, la verdad. Y bueno, pasando esto, vengo a traeros un tema que a mí me ha ocupado tanto como es la credibilidad de las víctimas. Yo quisiera, antes de empezar, hablaros un poquito de cómo vamos a estructurar esta sesión. Primero quiero hablaros sobre mi investigación, vengo a presentaros los resultados de mi tesis doctoral. Primero voy a empezar con aspectos introductorios que son relativos a una introducción, una aproximación criminológica y penal a la violación, sobre todo criminológica, para ver de qué estamos hablando. Yo me voy a ceñir, ya lo adelanto, a un delito muy particular, que es el delito de violación, por varias razones. El principal es porque es, como bien ha explicado la primera ponente, la forma más visible de violencia sexual. No es la única, no es la mayoritaria, pero es la más visible. Por tanto, está sobreiluminada, es sobre la que más se generan creencias, estereotipos, pensamiento. Y también porque en este tipo de delitos sexuales, en los de violación, la prueba principal de cargo es la declaración de la víctima. Además, vamos a ver cómo, además de sujeto de protección, la víctima es una fuente de prueba y su declaración tiene valor testifical. Además, esto es muy interesante desde el aspecto probatorio. ¿Por qué? Porque desde hace ya bastantes años, yo creo que desde finales del siglo XIX, la prueba principal en los procesos penales ha sido la prueba científica. Anteriormente, ese lugar lo ocupaba la testifical, pero en delitos como los delitos de violación, la prueba de cargo principal sigue siendo la declaración de la víctima. Por eso es muy importante también abordar este tipo de delitos, los delitos de violación. Bueno, después voy a hablar muy brevemente también y con carácter introductorio de la valoración de la declaración de la víctima por los tribunales y después voy a pasar a hablaros de los resultados de mi tesis doctoral, de la credibilidad de las víctimas de delitos de violación. Y yo le he puesto ese subtítulo de Violencia, Poder y Juego Erótico porque fue el título que yo le quise poner a mi tesis doctoral. Al final acabó teniendo un título enorme porque en la universidad nos encanta poner estos títulos aburridísimos, muy descriptivos, pero yo espero que esa tesis doctoral y ese ejercicio tan académico pues dé lugar a otra publicación y espero por fin llamarla Violencia, Poder y Juego Erótico, que es un poco en lo que yo creo que se resume mi ejercicio de tesis doctoral. Voy a terminar mi exposición hablando de la noción de consentimiento, porque al final hablar de violación no es hablar de algo excepcional. El feminismo, el pensamiento feminista nos enseña que hablar de violación es hablar de sexualidad. Y entonces fue muy interesante también los resultados que yo observé sobre el concepto que existe de sexualidad en los tribunales y la noción de consentimiento que se tiene. Y bueno, finalmente os traeremos algunas conclusiones y sobre todo me gustaría que tuviéramos un espacio de diálogo, de debate. Es muy importante estos espacios y muchas veces en la universidad no se tienen, aunque se simulan, ¿no? Pero es un semblante, no se tienen. Y yo creo que esto es un espacio transversal, muy interesante para hablar, dialogar y preguntarse, hacerse muchas preguntas. Bueno, pues hablando de esto ya, teniendo esta hoja de ruta clara, vamos a empezar, os voy a hablar por mi investigación. Bueno, es indispensable contaros por qué yo empiezo a investigar esto. Y mi punto de partida es pues un caso por todo el mundo conocido, que es el caso de La Manada. Tuvo una gran repercusión mediática y movilización social. A mí me ha encantado la ponencia marco de esta jornada porque explica muy bien cómo pues, el movimiento feminista efectivamente desde hace 300 años ha irrumpido en el pensamiento y ha cambiado también la sociedad. Esto lo explica de manera magistral Anthony Giddens, un sociólogo que no es feminista pero analiza cómo se transforma la intimidad en el siglo XX. Y puntualiza que el feminismo, el pensamiento feminista y también el activismo va a transformar cómo vivimos nuestra intimidad. También, por supuesto, inunda espacios de pensamiento y yo me atrevería a decir que, por ejemplo, en el ámbito del marxismo, también el feminismo ha impulsado el pensamiento crítico en este aspecto, ¿no? Pero bueno, la verdad que hemos avanzado muchísimo y eso es, pues, yo creo que incuestionable, ¿no? Desde por lo menos hace 50 años
Tal como conocemos España, el ordenamiento jurídico, la sociedad ha cambiado muchísimo. Se ha reformado intensamente el ordenamiento jurídico y eso ha dado lugar a una sociedad más igualitaria. Podemos discutir formal, material, bueno, estos son debates posteriores, pero yo creo que la realidad es incuestionable. Estamos en un espacio, en un momento mucho más igualitario. Bien, ante eso, ¿por qué se vuelve tan famosa este caso de La Manada? Bueno, pues porque efectivamente la violencia sexual pasa un poco al debate público y en esta cuarta ola feminista es uno de los ejes de lucha, ¿no? La violencia. Podemos discutir por qué sí, por qué no. En este aspecto a mí me gustaría citar la obra de Nerea Barjola, que efectivamente teoriza el caso de Alcácer y ella va a explicar cómo sobre todo la mediatización de la violencia no es baladí, sino que se produce cuando estamos en sociedades más igualitarias. La violencia tiene una relación con la igualdad y es un mecanismo pues de retroceso. Es muy interesante y es una discusión teórica amplísima, ¿no? Pero es verdad que de repente la violencia sexual pasa a estar en la televisión, pasa a estar en los periódicos, en las columnas de opinión y empieza a formarse un gran ruido. Positivo, negativo, bueno, de todos los tipos, ¿no? El debate es incontrolable. ¿Cuál es mi objetivo o por qué a mí me interesa este tema? Porque efectivamente había mucho ruido y a mí me interesaba ver, bueno, pues efectivamente qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y esto lo permite pues el ejercicio de la investigación y el pensamiento académico. Por eso yo también tengo tanta curiosidad. Bueno, se habla del sesgo androcéntrico de los tribunales, del sistema de justicia, pero ¿cómo se produce, no? ¿Cómo explorar este fenómeno y intentar un poco explicarlo? Bien, además, todo este debate social que es tan frenético y que es tan mediático, da lugar a un debate institucional pues muy intenso también, ¿no? La violencia sexual, existe investigación, a mí me gusta mucho una investigación de una compañera de Madrid, de Lidia Montes, que se dedica a estudiar los programas políticos. Entonces ella observa que antes de 2018, desde 2016, la violencia sexual no aparecía en ningún programa político para las elecciones. Era algo como que no se discutía mucho, incluso era pacífico. Bueno, pues a partir de 2018 hasta 2020, se promulgan 2 anteproyectos de ley, 2 propuestas de ley, una propuesta no de ley. De repente pasa a ser un punto central en la política. Y este debate, que al principio social, se institucionaliza y también se acaba por juridificar, ¿no? Al final se acaba debatiendo el Código Penal, de modificarlo. Bueno, finalmente acabamos con esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que produce muchísimos cambios, no solo en el Código Penal, produce muchos cambios, pero que los más notorios van a ser la supresión del delito de abusos sexuales. Ahora vamos a hablar solo del delito de agresión sexual, nos parecemos un poco más al modelo italiano, que tiene simplemente un delito de violencia sexual, y además el consentimiento pasa a ser un eje del delito de agresión sexual a la hora de tipificarlo. Y otro paso que se da es que se tipifica, o sea, se da contenido y se define qué es el consentimiento. Y se define de una manera positiva. Bueno, ya veremos, lo podemos discutir, ¿no? Porque yo creo que lo que yo os voy a contar aquí de elementos para el debate, qué va a pasar con esta ley cambia cosas, no cambia, perpetúa. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de esto. Pero se cambia la legislación. Simplemente, bueno, traeros una brevísima evolución histórica del delito de violación en España. En 1973, el bien jurídico protegido es la honestidad femenina. Esto ha cambiado mucho. En el 89 se produce un cambio que va a cuestionar toda esta tipificación del que somos herederas, que es con la ley de reforma del Código Penal de 1989. La ley de 1995 y las posteriores reformas conservan esta visión. La compartimos desde el 89. Claro, en el 73, ¿qué era la violación? Yo voy a hablar todo el rato de violación, que es un tipo de violencia sexual muy particular. ¿Qué era la violación? Bueno, pues era un ataque contra la honra, la honestidad femenina. Y el sujeto pasivo solo podía ser la mujer. Esto cambia, se fractura en 1989 y lo que protege los delitos sexuales es la libertad sexual. ¿Cuál ha sido el cambio que se produce? En el 95 se va a arrastrar esta visión. El sujeto activo y pasivo puede poder ser cualquier persona, no solo la mujer, y además los elementos que van a definir qué es una agresión y qué no es son la violencia y la intimidación. ¿El consentimiento es nuevo? No, ya estaba dentro de los delitos sexuales. Esto ya estaba y es un concepto que, vamos a ver, aparece en la jurisprudencia reiteradamente. Pero es en 2022 cuando se dice, bueno, ¿qué entendemos como un delito de agresión sexual? Pues, por supuesto, cuando haya violencia, cuando haya intimidación, cuando haya vulnerabilidad, pero también cuando haya consentimiento positivo. Y el consentimiento va a ser lo que defina este delito. Pues bien, teniendo esto en cuenta,
me gustaría contaros un poco cuáles son mis preguntas de investigación, cómo yo estructuro esta investigación. Aquí he puesto una diapositiva que ya ves que yo, bueno, en la universidad somos adictos a las diapositivas. Yo sin diapositiva no puedo ir. Entonces, bueno, os cuento, las preguntas que yo persigo estos 4 años son 2 principalmente. La primera, ¿cuáles son los factores de los que depende la credibilidad de las víctimas de violación? La segunda, si ha evolucionado, si hay un cambio en la conceptualización de la violación y la sexualidad que poseen los tribunales españoles. Y para esto, bueno, planeé una metodología que tiene estos pasos que podéis ver, pero digamos que lo que me ocupa la mayoría del tiempo es un trabajo empírico, un trabajo de campo que yo planeo que abarca un análisis cuantitativo y cualitativo de sentencias dictadas por los tribunales españoles por delitos de violación, desde el 2000 al 2019, es decir, antes de este cambio legislativo que vamos a vivir. Bien, estos son los resultados que yo os voy a contar después de una pequeña aproximación a la materia. Contaros que lo que más trabajo me llevó fue el análisis cuantitativo de sentencias. Analicé 448 sentencias. ¿Qué nos da el análisis cuantitativo? Pues yo creo que desde todas las disciplinas gustan mucho los datos. ¿Por qué? Porque nos dan una referencia, si fuera una imagen, si queremos observar la realidad a través de la investigación, ¿qué nos da lo cuantitativo? Los contornos, los márgenes, la distribución del fenómeno que queremos estudiar. Pero el cualitativo es lo que nos da las texturas, los colores, lo que nos habla del discurso. Entonces, yo os voy a dar poquitos resultados de lo que yo investigué cuantitativamente, porque, para mi sorpresa, que esto es una de las grandes cosas apasionantes de la investigación, muchas veces nos sorprendemos a nosotras mismas. Yo saqué muy poco del análisis cuantitativo, fue casi un esfuerzo muy grande tipificar todos esos datos y saqué muy poco. Sin embargo, el cualitativo fue lo que me dio una lectura de estos datos y la profundización. Y de eso os voy a hablar. Pero antes, quería daros una aproximación criminológica, hablaros de los datos oficiales, que también fue, bueno, pues un trabajo que yo hice en mi marco de investigación doctoral para un poco dar el marco de interpretación a los resultados, ¿no? Entonces os cuento. Yo voy a hablar de la diferente información empírica que disponemos de datos oficiales que ya la primera ponente, Marta, nos ha contado. Yo voy a recalcar un poco y a profundizar. Primero, me gustaría comenzar contándoos que los datos oficiales que tiene España son pobrísimos, pobrísimos. Encuestas de victimización solo tenemos las macroencuestas de violencia contra la mujer. Son los únicos datos de victimizaciones que tenemos. Y esto va a limitar la percepción de la realidad, porque no podemos compararlos con otros datos de otros delitos. Solo violencia contra la mujer. Pero es interesantísimo, y aunque se ha criticado mucho la confección de esta macroencuesta, es importantísimo los datos que arroja y que se hace con carácter periódico, porque nos permite ver si hay evolución, si no hay, y sobre todo nos permite un poco asomarnos de manera más o menos aproximada a las victimizaciones, algo que es muy oculto, porque lo que yo os voy a hablar ahora de la violencia sexual es una realidad oculta, y por mucho que es lo más difícil de investigarlo, que no es un fenómeno oficial, es lo más complejo, siempre va a ser oculto. Lo que se puede estudiar a través de los casos registrados es una ínfima parte del fenómeno. Y eso es lo que complica hablar de violencia, por eso es tan difícil investigarla. Pero bueno, volviendo a ese tema, os voy a hablar de las victimizaciones, os voy a hablar de los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, que también tiene muchos defectos, también os los contaré, es importante hablar de esto también. Por supuesto, de los datos que otorga la memoria anual de Fiscalía, que tiene los datos más completos de estadística judicial, los tiene Fiscalía. Y, por supuesto, de los informes generales de la Administración Penitenciaria, que los da el Ministerio del Interior. Bueno, pues pasando al primer paso, a las victimizaciones. Ya os he contado que el instrumento que tenemos mayoritario son las macroencuestas. Es imperfecto, se le puede tener muchas críticas, sí, pero nos da una visión muy interesante, porque nos permite además, desde 1999, que yo creo que fue cuando se realizó la primera, tener una visión longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo, y ver si hay evolución o no. Pues bien, ¿qué datos nos ofrece la macroencuesta la macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres? Bueno, cuando hablamos de violencia sexual, está toda la violencia que, no sé si se refleja muy bien en las diapositivas, son diapositivas que son las fuentes, yo las tengo todas en mi trabajo doctoral, que espero que en breve esté disponible en el repositorio institucional de la universidad, pero para tener una foto de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra la mujer, de violencia sexual. La violencia más frecuente que registra este instrumento para observar las victimizaciones es la violencia psicológica de control.
en 2015, y cuando se hizo en 2019 que se incorporó el acoso, sería el acoso sexual. La violencia sexual, por tanto, bueno, como ya vemos, pues la sufre un 7,20%, un 8,10% y un 6,50% y un 8,90%. Fuera y dentro de la pareja, que es muy interesante porque esto también se recoge en la macroencuesta. Pues bien, ¿qué datos nos ofrecen la macroencuesta? Estos son datos extrapolados. Como vemos observar, la mayoría de violencia sexual se sufre en el marco de lo íntimo, en la pareja, no fuera. Y en el caso de la violación, que es una parte muy particular de la violencia sexual, la violación dentro de la pareja es incluso mayor que la violencia sexual que se sufre fuera de la pareja, de toda. Esto es interesante porque nos da una foto de este fenómeno. Pasa en el ámbito de lo íntimo. Los datos así lo indican. Bien, vamos a pasar ahora a qué nos cuenta el Ministerio del Interior. Es decir, cuánta de esta violencia se denuncia. Puntualizar un aspecto. Los datos que vamos a ver, os voy a mostrar gráficas. A veces tendrán como saltos que se puede decir, pero ¿y esto cómo se explica? Los datos de los que se nutre el Ministerio del Interior no son siempre los mismos todos los años, porque España tiene datos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Mossos, de la Ertzaintza, de las policías autonómicas. Las policías autonómicas a veces no dan los datos. Solo hay datos todos los años de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Mossos de Escuadra a veces da datos, a veces no, y sobre todo sobre algunos delitos a veces los da y otras veces no. Por tanto, ¿esto qué hace? Que la foto que tengamos a veces sea más borrosa incluso. Bueno, la Ertzaintza también. A veces da los datos, a veces no. Unos años da datos sobre violaciones, otros no. Entonces esto, pues la verdad que es un flaco favor a tener una foto completa del fenómeno que está ocurriendo. Y además, yo creo que es vital tenerlo todo bastante unificado. Pero esto es una crítica porque tampoco es sistemática la recolección de datos que se hace. Y esto es importante. Y además, estos datos no se relacionan con los datos del Ministerio de Justicia. El Ministerio del Interior hace sus estadísticas totalmente incomunicado del Ministerio de Justicia. Por tanto, muchas veces hay años que nos sorprende. Hay más denuncia, no se relacionan con los casos que pasan a las sentencias. Bueno, son inconexiones que a veces son propias de la mala técnica de recoger los datos. No se toma en serio el tema de la estadística judicial, la estadística criminal y, por supuesto, mucho menos las encuestas de victimización en España. En Europa a veces se hace más en serio, sobre todo en Reino Unido y en Francia se toma más en serio, pero digamos que el gran paradigma de la sistematización de datos es Estados Unidos. Desde el 73 se hace una encuesta de victimización sobre todos los delitos. Desde el 73 se puede rastrear y ver esta evolución. En España es imposible y esto es un gran obstáculo, la verdad. Pues bien, teniendo esto claro, ¿qué observamos? Observamos los datos del Ministerio, que nos da el Ministerio del Interior. Esta es la evolución de la denuncia del delito de violación y de los delitos sexuales. 2 puntos a ver. 1. Los delitos sexuales se han ido denunciando mucho más a lo largo de los años. Si discutimos estos datos con los datos de victimizaciones, ante la pregunta de ¿se denuncia más, se sufre más?, lo que nos dicen las macroencuestas de violencia de género es que no se sufre más, simplemente se denuncia más. Pero, sin embargo, algo muy llamativo es que los delitos de violación permanecen constantes desde el año 87 hasta el 2021. Oscilan las denuncias por delitos de violación entre 1000 y 2000. Y en este estado permanecemos desde el 87. Desde incluso antes que cambiase la ley de violencia que transformó la tipificación de los delitos. Y esto es interesante. Aquí me voy a centrar en los delitos de violación, que se denuncian de forma constante desde el 87 y oscilan en eso, entre 1000 y 2000. Bien, si observamos esta evolución con otros delitos, yo he traído una comparativa de los delitos del patrimonio contra las personas porque son los más cometidos, así lo indican las estadísticas, pues vemos que más o menos, ya veis que estos pequeños picos son por esta falta o por estas deficiencias en las técnicas de elaboración de los informes, pero vemos que más o menos se mantiene constante los delitos patrimoniales y los delitos contra las personas. Sin embargo, hay una gran evolución de la denuncia de delitos sexuales. Es interesante también compararlo con el resto de fenómenos delictivos. Bien, si nos vamos a lo que tiene que ver con la estadística judicial, ¿qué encontramos? Información muy escasa, porque de lo que se considera violencia de género por la Ley Orgánica de 2004, que supuso un avance muy importante, sí se tienen datos sobre las condenas, las absoluciones, pero en los delitos de violencia sexual no, los datos son pobrísimos, solo tenemos los datos sobre las sentencias que se dictan. Ya está. ¿Cuáles son los datos que encontramos? Bueno, pues si lo discutimos con los datos del Ministerio de
del interior, que son los hechos conocidos. En el caso de los delitos sexuales solo van a ser los denunciados porque es un delito semipúblico, es decir, no se puede denunciar de oficio. Por tanto, hechos conocidos en este ámbito es igual que denuncias, aunque técnicamente por los profesionales del derecho sabéis que no es lo mismo, pero en este ámbito sí que es lo mismo, efectivamente. Podemos observar en este gráfico que en la parte más oscura se encuentran los hechos conocidos, las denuncias por delitos de violación, no delitos sexuales, y en fosforito las sentencias. ¿Qué nos dicen las estadísticas? O si las discutimos, que solo entre un 3 y un 4% desde el 2011 hasta el 2021 de las denuncias superan la fase intermedia y pasan a juicio. Claro, es un porcentaje ínfimo, 3 a un 4%. Por tanto, lo que yo hoy estoy abordando con vosotros, que es un estudio jurisprudencial de sentencias, habla de un 3 o un 4% de las que se denuncian. Por tanto, vamos a estar, aunque luego una se obsesiona que la muestra sea representativa, tal, bueno, sí es representativa de las sentencias, pero las sentencias son una ínfima parte de lo que se denuncia. Si lo comparamos con otros delitos, ¿qué podemos observar? Sería muy chiquitito, pero ¿cuál es lo más similar al gráfico que os he mostrado? Pues los delitos patrimoniales. Los delitos patrimoniales también, muy pocos de los que se denuncian pasan a fase de juicio oral. Pero si comparamos los delitos sexuales con delitos más similares, que sería lo más oportuno, podemos observar que en los delitos por delitos sexuales sí que hay un porcentaje más alto de casos que pasan a fase de juicio oral. Como podéis ver, es en este extremo, el último extremo, el más lejano de mí. Pero si lo comparamos con delitos contra las personas, delitos contra la vida y contra la integridad física, lesiones, asesinato, homicidio, pues podemos observar que un gran porcentaje, por lo menos mucho más significativo que delitos sexuales, y ya ni que hablar con delitos de violación, un gran porcentaje de las denuncias pasan a fase de juicio oral. Claro, hacer un pequeño refresh. ¿Cuál es el objetivo de la fase de enjuiciamiento? Pues, simplificando, con todo lo que implica simplificar, que es la pérdida de matices, en esta fase el objetivo es encontrar unos posibles hechos delictivos y un posible culpable. Un poco lo que persigue esta fase. Por supuesto, las personas que están dedicadas al ejercicio podrán matizarlo, podrán completarlo y yo estaré encantada de escucharles. Pero, ¿de qué nos habla esto? Pues que de los hechos que se denuncian, o no se encuentra un culpable o, mi sospecha, no se consideran delictivos los hechos. En el caso de violación, porque recordemos que, yo me acuerdo cuando les pasé todo el primer borrador a mis directoras de tesis, lo imprimieron o lo vieron en blanco y negro, y me decían, no, pero este gráfico está mal porque no se ve lo de las sentencias. Yo decía, sí se ve, pero es muy pequeñito, ¿no? Bueno, pues eso deja un poco un mapa de lo que son las sentencias. Por hacer una comparativa y extrapolar los datos que hemos estado viendo de las victimizaciones, las denuncias y las sentencias, si cogemos como ejemplo el año 2019, observamos que si extrapolamos los datos de la macroencuesta, una extrapolación, no es la realidad porque no la podemos conocer, existen todos estos hechos cometidos, ¿no?, que supuestamente nos dan las encuestas de victimización, aproximativo. Las denuncias son 1.873 de delitos de violación, pero es que en el año 2019 se dictan solo 70 sentencias. Por tanto, pues es que existe una gran brecha cuando ocurre un hecho a cuando se denuncia, pero también de cuando se denuncia a cuando finalmente se enjuicia en muy pocos casos. Bien, aquí dos perlas teóricas. De la baja denuncia de violación, datos de la macroencuesta, solo se denuncia un 32,1% en el marco de la pareja, de lo íntimo, lo que es interesante, y un 8% fuera del ámbito de la pareja. Esto nos habla de que se denuncia muy poco. ¿Es algo nuevo? No. George Vigarello tiene una obra imprescindible para todas las personas que les apasione la violencia sexual, investigarla, por supuesto, que es la historia de la violación, en el que va a hablar pues hasta el siglo XX, ¿no? Desde la finalización del antiguo régimen hasta el siglo XX. Bueno, claro, lo que viene a significar este autor es que la violación históricamente ha sido un delito muy poco denunciado. A nivel mundial, actualmente, pues lo que nos indican las investigaciones es que entre un 20 y un 30%. Y claro, aquí cabe una duda. Bueno, ¿y el resto de delitos se denuncian todos? En España no lo podemos saber porque no hay datos. Pero hay un ejemplo muy a efecto ilustrativo. El Ayuntamiento de Barcelona
lleva haciendo desde hace unos cuantos años encuestas de victimizaciones en el término municipal de Barcelona. Como ya digo, es un ejemplo, porque ¿qué tendrá que ver Barcelona con León, con Badajoz, con Madrid? Pero si observamos, los delitos en general se denuncian poco en Barcelona. El pico más alto se lleva en 2012, cuando hay un 46,6, pero los delitos en general se denuncian poco, ¿de acuerdo? Sería, como ya digo, estos son datos de Barcelona, no son extrapolables, no son de todo el territorio, pero nos dan una imagen de que los delitos en general se denuncian poco. Los delitos de agresión y de violencia sexual se denuncian incluso mucho menos. Esto también es interesante. Motivos de la baja denuncia. En general, la macroencuesta que indica en todas las entrevistas que hace, pues que normalmente no se da importancia, o se tiene miedo a las represalias, o se tiene vergüenza. ¿Esto de qué nos hablan? De un control interno. De un control interno. Si hablamos del delito de violación, que es un delito muy particular, también hay desconfianza institucional, porque el tercer motivo más habitual es el temor a que no se crea, a que el sistema judicial no se crea a la víctima. Bueno, esto es importante porque se junta este combo breaker de el control interno, la socialización, con también la desconfianza hasta las instituciones. Y por otra parte, podemos encontrar esta gran brecha que existe entre lo que se denuncia y lo que finalmente va a juicio, se enjuicia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues a lo largo de todo el proceso, las personas que seáis profesionales, esto lo conoceréis por la vía de los hechos, por la realidad. Existen espacios discrecionales. Discrecionales no quiere decir que sean arbitrarios, pero existen espacios donde los diferentes operadores jurídicos van tomando decisiones. Entonces, claro, también existen determinados límites del sistema penal, que además la fase de enjuiciamiento normalmente no se da publicidad porque no es una fase pública y permanecen ocultos, no lo conocemos, pero ya hay investigaciones que nos lo dicen. Y aquí me gustaría hablar de Eugenio Zaffaroni. Zaffaroni es un penalista argentino que lleva muchos años diciendo que efectivamente el sistema penal no es el reflejo de la realidad. No hay sistema penal en el mundo que no sea selectivo y que preferentemente no criminalice lo que resulta más fácil de detectar. Si hablamos de, por ejemplo, de estudios críticos del racismo, nos llevan diciendo décadas que a las personas racializadas se las castiga más por el sistema penal. Pues efectivamente, lo más grosero, lo más obvio, siempre es aquello que se controla o que pasa al sistema penal. No hay sistema penal que no sea selectivo, y esto es importante. Ya os adelanto que yo cuando acabé mi tesis doctoral pensé, bueno, hemos analizado sentencias, pero y toda la fase de instrucción, aquí hace falta mucho análisis, porque es donde se está ventilando este asunto, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues teniendo esto claro, a mí me gustaría hacer una pequeña puntualización sobre la evolución del proceso penal. ¿Qué es el proceso penal? ¿Para qué sirve? Bien, el proceso penal en los años 80 del siglo pasado experimenta un giro, que es un giro victimológico. Desde los años 80, en los que la criminología empieza a preguntarse por esa gran olvidada que es la víctima. Al principio empiezan investigaciones dentro de Estados Unidos porque son los primeros que empiezan a pensar con estas encuestas de victimización, y se habla de la participación de la víctima en el delito. Después van a hacer la criminología crítica, que va a decir, bueno, vamos a observar a las víctimas también, la victimología crítica. ¿Qué va a ocurrir con este giro victimológico? Pues que se va a empezar a pensar en, efectivamente, la víctima. No tanto como un objeto de prueba, que históricamente lleva siendo una fuente de información toda la historia, sino como un sujeto de protección. Bien, ¿qué va a causar esto en los ordenamientos jurídicos? Se empieza a dictar muchísimas normativas sobre los derechos de las víctimas, pero recordemos que el proceso penal no se crea desde el principio para proteger a las víctimas. Nos han hablado siempre, ¿no? En la universidad nos encanta hacer estas retrospecciones al año Catapult, pero ¿cuándo nace la justicia? Pues al principio, como conocemos ahora el proceso, que es el jus puniendi público, nace como una construcción que se hace para castigar al delincuente. Esa es la finalidad del proceso penal. En la Edad Media, con técnicas ya proscritas, pero cuando surge la Ilustración, digamos que todo el proceso penal, todo el derecho penal, todo el derecho procesal penal, ¿en qué se focaliza? Pues en curar un poco también esos excesos de las torturas, conseguir la verdad a cualquier precio, y nacen las garantías del proceso. Pero hasta a los años 80, esa era la finalidad del proceso penal, ¿no? Conocer la verdad, castigar al delincuente, que con los años esto se ha ido ganando garantías, pero esas eran las finalidades del proceso, desde la Edad Media. Antes es verdad que hablábamos de esto, de la justicia restaurativa, ¿no? Que es el ojo por ojo, la ley del talión, pero eso cambia en la Edad Media, y se mantiene, no muy similar, pero este concepto de la construcción del proceso penal, ¿en torno a quién gira? ¿Cuál es el protagonista? El delincuente.
La víctima es una fuente de prueba, pero ya está. Esto va a cambiar en los años 80. ¿Por qué cambia? Bueno, pues aquí os pongo aquí un testamento que es de Elena Larrauri. Elena Larrauri es una penalista, feminista, que viene desde la criminología crítica, que va a empezar a decir que el principal cambio que se observa también por bastantes razones, este giro, esta nueva victimología, es también el movimiento feminista, porque el movimiento feminista va a decir, bueno, de algunos delitos la mayoría de víctimas son mujeres y no se está visibilizando. Entonces, esto hace que el proceso penal cambie, pero no nos olvidemos que el proceso penal no tiene como finalidad principal proteger a las víctimas, sino castigar a un delincuente. Bien, ahora no se puede llamar delincuente porque ya sabéis que la presunción de inocencia hace que las partes procesales tengan más nombres que un Borbón: el investigado, el detenido, el acusado, el condenado, el penado. Eso del derecho, cuando se enseña derecho procesal es horrible porque hay que enseñar una clase de glosario, pero bueno, históricamente ha sido un delincuente, vamos a denominarlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se crea todo un discurso institucional sobre denuncia, te vamos a proteger. A mí me gustaría contar una anécdota. Cuando hemos estado trabajando con unas compañeras en una guía para desincentivar el consumo de prostitución y le fuimos a presentar, por supuesto vinieron las autoridades que se quedaron a todo el acto, de decir, ahí cumplieron, y entonces vino alguien, un representante de Policía Nacional, y todo el rato tenía un discurso de denunciar que os vamos a proteger. Bueno, yo me acuerdo que cuando llegó el momento de presentar la guía y hablamos de otros recursos además del proceso penal, porque el proceso penal no tiene la finalidad principal de proteger a las víctimas, es que no la tiene. Me acuerdo que en el turno de debate, pues esa policía que venía en representación, tenía un cargo político, se sulfuró mucho y dijo, no, nosotros sí que protegemos a las víctimas. Y yo pensé, bueno, no solo policía interviene en el proceso penal, interviene muchísima gente, pero efectivamente hay un discurso institucional ahora con la violencia sexual, pero hasta hace 1000 años, denúncialo. Bien, denúncialo, pero ¿dónde estamos mandando a las víctimas de delitos? A un proceso que no tiene la finalidad exclusiva de protegerlas. Esto es importante verlo. Cuéntalo, sí, pero a lo mejor no a la policía, claro, o cuéntalo en otros aspectos, pensemos esto de forma crítica. El proceso penal no sirve para proteger a las víctimas, esto es importante. Tiene otras finalidades. Y claro, a veces obedece a lógicas que no son la protección de la víctima y lleva a revictimizar. Pues bien, teniendo esto claro, dos notas sobre la valoración de la víctima, de la declaración de la víctima. La víctima en el proceso penal, por decirlo así simplemente, como ya hemos estado diciendo, tiene dos posiciones: un sujeto de protección recientemente adquirido, pero sobre todo lo que es la víctima, sobre todo en los procesos por delitos sexuales y específicamente delitos de violación, es una fuente de prueba, es un objeto de información. No se dice objeto porque queda horrible, pero en verdad sirve para informarse. En la fase de investigación, con diligencias de investigación, cuando se sale en la prensa, la víctima declaró no sé cuántas veces, claro, la llaman a declarar muchas veces porque es una fuente de información. Y luego, por supuesto, en la fase del juicio oral, con su declaración. Porque vamos a ver que aquí está muy chiquitito, pero la declaración es prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Esto es algo que lleva en la jurisprudencia muchísimos años, para cualquier tipo de delito. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo lleva muchas jurisprudencias, ríos y ríos de tinta, diciendo que la declaración de la víctima es suficiente para enervar, es decir, para cuestionar o enervar la presunción de inocencia. Es un término muy jurídico, ¿no? Bien, la valoración de la prueba, ¿cómo opera? Y aquí traemos esta crítica de cuáles son las finalidades del proceso. Bueno, el proceso penal está partido a la mitad por la presunción de inocencia. La presunción de inocencia deriva en una regla de tratamiento, pero también una regla de valoración de la prueba. ¿Y qué va a implicar? Que solo se puede dictar una sentencia absolutoria cuando no haya una duda mínimamente razonable de la culpabilidad del acusado, en este caso, ¿no? Claro. Entonces, víctima y acusado no parten en una igualdad valorativa. No se trata de ver quién es más creíble o no, se trata de ver que la víctima sea totalmente creíble, el testimonio sea totalmente creíble, y es un estándar diferente. Y aquí una puntualización. Bien, por supuesto que me gustó muchísimo la mención que hizo la primera ponente a todos estos debates en los bares que una tiene que oír, por supuesto. Se ha debatido mucho sobre el feminismo, la presunción de inocencia. Bien, ¿qué comentar sobre esto? Pues varias cosas. La posición es más académicas porque los debates pedestres pues que se queden en los bares, ¿no? Pero lo que nos interesa es que las posiciones más académicas han criticado la aplicación de una perspectiva feminista porque en el proceso penal.
por dos cuestiones, porque va en contra de la presunción de inocencia y porque es una regla contraepistémica, es decir, se trata de creer a la mujer a toda costa. Esto es un falso dilema. La perspectiva feminista es totalmente compatible con en los procesos penales por dos cuestiones. Primero, la presunción de inocencia. En ninguna posición feminista se exige derogar la presunción de inocencia. Esto es importante. La presunción de inocencia es una garantía del proceso y es importante. Por tanto, ¿cuándo opera la presunción de inocencia? Pues cuando ya se ha practicado y se ha valorado esa prueba y se ve si hay dudas, si no hay dudas, pero es en ese punto, no opera antes. ¿Qué se dice desde el pensamiento feminista? Sobre todo desde mis compañeras juristas que llevan años y años y años hablando de esta cuestión. Pues que se aplique la perspectiva de género para valorar la propia prueba. ¿De acuerdo? Pero no justo al final del todo, cuando hay que tomar una decisión, sino para ver, pues cuando una víctima es creíble, qué estándar de credibilidad utilizamos. Ahí se aplica la perspectiva feminista, pero no supone sustituir la presunción de inocencia por la perspectiva de las víctimas, o por creer en caso de duda a las víctimas. No supone eso. Y desde posiciones bastante fundamentadas nunca se ha tenido en cuenta esto. Todas las juristas feministas, por citar a Elena Larrauri, que antes la he mencionado, pero también a Margarita Escamilla, a profesoras que llevan muchos años batiéndose el cobre con este asunto. Nunca, si una las lee con detenimiento, pero claro, eso exige leer con detenimiento la posición a la que se va a poner alguna pega, nunca se pide eso, se respeta siempre las garantías del proceso. Eso por una parte. Y luego se ataca mucho al feminismo de ser una regla contraepistémica, es decir, que va en contra del conocimiento de la verdad, que implica creer a la mujer a toda costa. Dos cuestiones. Uno, lo que reclama el movimiento feminista y sobre todo las autoras desde el pensamiento crítico, además desde el movimiento feminista, pero desde el pensamiento crítico feminista, lo que se está diciendo no es que se creen las mujeres a toda costa, sino que se eviten sesgos que son producidos por estereotipos. ¿De acuerdo? Que pueden tener cierta base fáctica o no, pero que se utilizan de forma generalizada. Y que precisamente la eliminación de estos sesgos conduce a un conocimiento de la verdad. Por tanto, esto es lo que se está poniendo encima de la mesa. Y además, aquellas posiciones más tradicionales en las que se le hincha la boca diciendo que la finalidad del proceso penal es conocer la verdad, pues recordarles que ya existen normas contraepistémicas en el proceso penal. El acusado puede mentir, tiene derecho a mentir. Entonces esa ya es una regla que por sí, que se contiene en el artículo 24 de la Constitución, que por sí implica que el proceso, bueno, busca la verdad pero no a toda costa, hay ciertas garantías. Por lo tanto, el proceso penal ya incorpora reglas contraepistémicas que no cuestionan estas mismas posturas. ¿De acuerdo? El acusado puede mentir y no se puede deducir falsos testimonios, que es su derecho. Entra dentro de las garantías procesales. Ya existen estas reglas contraepistémicas. Pero bueno, sentado a esto, vamos a hablar de cuáles son los criterios que se utilizan para valorar el testimonio de una víctima. Esta es una jurisprudencia general, se aplica a todos los testimonios de las víctimas en cualquier delito. Los parámetros de credibilidad, que son parámetros, no es un test que se cumplan todos los requisitos, son parámetros, orientan a los tribunales, porque la valoración de la prueba en España es libre, es decir, no se puede poner unas normas, hay unos parámetros que orientan. ¿Cuáles son? La credibilidad subjetiva es uno de ellos, que es la ausencia de móviles espurios, es decir, que no quiera cometerse un delito para conseguir un bien ajeno más allá de denunciar el delito. Bueno, esto se puede criticar, que se entiende como el móvil espurio y demás. Por supuesto, la credibilidad objetiva, que tiene dos facetas muy importantes a nivel probatorio. Yo diría que las más importantes. La coherencia interna, la credibilidad interna, que es lo que apela a la propia declaración de la víctima, que sea coherente y que sea verosímil, pero claro, aquí que es ser coherente y que es ser verosímil. Son conceptos muy genéricos que luego, bajados al caso particular, se verá que son. Y la corroboración, la credibilidad externa. Este es el gran melón a abrir en la jurisprudencia, que es la existencia de otros medios de prueba que corroboren el testimonio de la víctima. Parece muy simple, pero llegado a la prueba se sujeta a la casuística y veremos qué es lo realmente importante. Y yo es lo que más es lo que más me encontré en las sentencias cuando las leía. Y por supuesto la persistencia y la incriminación, que es que la víctima esencialmente cuente lo mismo a lo largo de todo el proceso. Se pueden criticar ya en abstracto estos procesos, estos criterios, pero para no quitar tiempo y porque yo sé que tenemos un slot de tiempo que tenemos que agotar, yo os voy a contar los resultados, voy a pasar ya a contar los resultados de mi investigación doctoral y hablaros de cómo estos parámetros que leemos en un texto y que bueno, el papel lo aguanta todo, cómo se aplican al caso a caso. Pues bien, los resultados que yo obtuve es que en las sentencias que yo analicé hay una elevadísima frecuencia de sentencias condenatorias.
se absuelven un 15,20% y se condenan un 84,80%. Es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta la presunción de inocencia. La norma general no tiene que ser normativamente en el proceso condenar, sino absolver. Pues teniendo esto en cuenta, se condena muchísimo. Y claro, esta fue la primera contradicción con la que yo entré, porque yo digo, ¿cómo que se condena muchísimo? Todas las sentencias son condenatorias, pero esto de la credibilidad, bueno, a esta cifra se puede explicar de dos maneras. Bueno, ¿es que todas las denuncias se condenan? No, porque claro, esto yo pensé, claro, entonces el sistema judicial crea a las víctimas mayoritariamente. Si discutimos estos datos con los datos que nos da el Ministerio del Interior, encontramos esto. En 2019, por ejemplo, solo un 3,7% de las denuncias pasaron a una fase de juicio oral. Pero claro, de ese 3,7% se condenó un 90,9%. Y esto nos da que pensar. Y esto es para la investigación futura, ¿no? Pero yo me atrevo a conjeturar. Los casos que superan la fase de instrucción son casos con un material fáctico impepinable. Es lo que ocurre. Entonces, que aquí fue pues el primer bandazo que yo como investigadora predoctoral me di y digo, madre mía, entonces lo que voy a ver en mi tesis no es nada representativo, es el 3,7% de las denuncias. Pues efectivamente, esto lleva a pensar esto que es un 3,7% solo lo que vamos a ver de lo que se denuncia. Pero claro, de ese 3,7% se condenan un 90,9%. ¿Cómo llevan los casos construidos a fase de juicio oral? Esa es la gran pregunta. Bueno, esto da para otra investigación, que ya estoy planeando, no os preocupéis, pero lleva un tiempo. Entonces, claro, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que de lo que yo os voy a hablar es de un 3,7%. Claro, esto te deja fatal. Bien, pasando a... yo en mi tesis tuve otros resultados, pero pasando ahora a la credibilidad de las víctimas. Yo recogí muchísimas variables, 130 variables, que esto... Además, es un ejercicio muy desagradecido, porque de esas 130 variables casi no encontré nada. Pero bueno, ¿qué observé? Un montón de variables que después os puedo contar, puedo relatar si queréis. Pero yo lo que hice en el primer análisis estadístico fue hacer una correlación. Sabéis que el estadístico no nos explica, simplemente nos describe, solo describe, y es que es muy limitado, se hace un gran esfuerzo para una cosa que es limitadísima. Entonces lo que yo hice con todas mis variables fue cruzarlas con el sentido del fallo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles se correlacionan? Y para eso hay que aplicar un porcentaje estadístico que se llama chi cuadrado. Ya aprendí muchísimo con mi tesis, porque esto en la Facultad de Derecho nos enseña. Entonces, ¿cuáles son los factores que yo observé que tenían una correlación significativamente estadísticamente? Porque una diferencia de 2 puntos porcentuales no es significativo. Puede deberse al azar, puede deberse a una miriada de cosas. Pero ¿cuál es lo significativo entre lo que hay una correlación? Cuando algo sube, el fallo va en un sentido o en otro. El número de las víctimas, la relación previa entre las partes, el comportamiento anterior y posterior a la violación de la víctima, los rasgos del testimonio de las víctimas analizados, la coherencia interna, cómo habla, cómo se mueve el lenguaje verbal, el no verbal, las pruebas periciales médicas, las pruebas periciales sobre restos biológicos, las pruebas testificales indirectas, las declaraciones policiales y la persistencia en la incriminación de la víctima. Estos son los factores que tienen una correlación con el sentido del fallo, que influyen. El resto no. Esto es lo que también fue muy interesante. Bien, como ya os dije, el análisis cuantitativo, estos son los resultados que lleva. Es un esfuerzo casi hercúleo, sobre todo para alguien que no tiene ni idea de estadística, pero esto es lo que dan, no dan más. Bien, basado en este análisis cuantitativo, que aunque yo lo minimice es muy importante porque da un marco, nos dice cómo se distribuye el fenómeno. Planifiqué una investigación cualitativa con 50 sentencias que seleccioné de estas 448 primeras. Y el análisis cualitativo es lo que me llevó a, de lo que yo os voy a hablar el resto que nos queda de ponencia, que espero que sea muchísimo, no haberme comido tiempo. Es que es el terror de la ponente, que se te acabe el tiempo. Marta me mira cómplice, porque esto es algo que pasa. Bueno, os cuento. Los factores que yo identifiqué de credibilidad de las víctimas fueron 4, que en torno a los cuales yo identifiqué 4 tipos de violación en función de los cuales se cree o no se, la credibilidad se valora de manera diferente, que son los siguientes que explicaré en detalle. Los 4 criterios que yo identifiqué de los que depende la credibilidad de una víctima de violación es la violencia que ejerce el acusado sobre la víctima, la relación previa entre víctima y acusado, la identidad de la víctima y el propio comportamiento de la víctima. En función de esos 4 criterios, yo identifiqué 4 tipos de violaciones. La violación como pura violencia, la violación como abuso de poder, la violación como reacción al rechazo y la violación como juego erótico. Las corroboraciones más frecuentes en cada tipo de violación fueron las que os pongo en pantalla, ¿no? En la pura violencia,
la corroboración, que esa corroboración es otra prueba que se practica, que confirma el testimonio de la víctima, así para hablar claro. Cuando era pura violencia, que ahora os voy a explicar qué consiste todo esto, era la prueba pericial médica sobre lesiones y la prueba pericial forense sobre restos biológicos. En esta parte del análisis yo también crucé datos, que esto fue muy interesante. Cuando tenía el cualitativo, comprobar que con datos se correspondía. Cuando hablamos de como abuso de poder, hablamos de la prueba pericial psicológica, la testifical de referencia, y cuando hablamos de la reacción al rechazo, de la violación como reacción del rechazo, la más importante que se producía en el ámbito de lo íntimo es la prueba pericial médica sobre lesiones. Y cuando hablamos de la violación con juego erótico, que ahora os voy a explicar qué significa, juego erótico es una expresión que utilizan los tribunales textualmente en sus sentencias. No me la he inventado yo, el resto sí. Es el comportamiento anterior y posterior de la víctima y el comportamiento durante la agresión. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a hablar del primer tipo de agresión. Bueno, la violación como pura violencia. Esta es una violación que se incardina en ninguna relación social. Es la violación que sufre cuando son desconocidos. Por citar un ejemplo conocido, sobre todo específicamente para damas, pues el violador del chándal agredía a mujeres que no conocía en la calle. Eso es una violación, es la pura violencia. En estos casos, la violencia, la intensidad de la violencia del acusado sobre la víctima, pues es media alta, tampoco tiene mucha relevancia. Puede ser desde un empujón, tirar al suelo, hasta una violencia muy extrema, romper huesos, clavículas, pero digamos que no es lo que lo define. Lo que define es la relación previa, son desconocidos. La identidad de la víctima es indiferente y el comportamiento antes, durante la agresión y después de la agresión y en el juicio tampoco es tan relevante. Condena, pues se condena. Luego yo lo crucé con mis datos cuantitativos y en toda la muestra cuantitativa solo había 2 absoluciones y dije, bueno, vamos a analizarlas. Pues bien, mi sorpresa fue que en esas 2 absoluciones se daban por probados los hechos, por tanto se daba prioridad a la víctima, pues se tenía que absolver porque concurría un eximente de la responsabilidad, el acusado era inimputable para alguna cuestión. Pues se le aplicaba un eximente por anomalía psíquica en los 2 casos que yo encontré. Era una persona con una discapacidad tan profunda que se le aplica esto y se absuelve. Por supuesto se aplican otro tipo de medidas, pero no se condena, no se condena con pena de prisión ni se considera una condena. Se absuelve por esta razón. ¿En qué se basa la condena? En la declaración de la víctima. En estos casos, aquí pongo un montón de datos que ya veo que no se ven, pero yo voy a citar algunos. Como veis, aquí en la primera parte se absuelve solo en 2 casos, pero son 2 casos en los que los hechos se dan por probados. Es decir, se cree siempre a las víctimas. Siempre. Y además, el tribunal en estas sentencias tiene frases y perlas tales como no se tiene ninguna duda, hay absoluta certeza, es decir, es contundentísimo los tribunales en estos casos. Creen sin ningún tipo de duda. No cuestionan mínimamente a la víctima, nunca. Yo leía todas estas sentencias y yo digo, vale, se está tratando a la víctima pues con mucha dignidad. Además las sentencias tenían mucha dignidad, no se cree nunca a la víctima si tiene algún comportamiento con el agresor, pues que pueda en otros casos decirse de acercamiento, de querer disuadirlo. Bueno, pues en estos casos es que ni se cuestiona que la víctima hace estas estrategias para sobrevivir, ya está, pero no se la pone en duda. Las pruebas más comunes son que cuando se practican siempre se tienen en cuenta como corroboraciones, son la prueba pericial forense médica, aunque la prueba pericial forense médica solo acredite el contacto sexual, porque puede haber lesiones que sean compatibles con una relación sexual. Me estoy refiriendo a un enrojecimiento de la zona genital, a un eritema, lo que se llama. Natalia me mira y afirma porque es abogada y sabrá efectivamente lo que es. Es un eritema, son unas lesiones que son totalmente compatibles con una relación sexual consentida, pero que se tienen en cuenta como corroboración. Importante esto. Y por supuesto también la pericia forense sobre restos biológicos, que muchas veces solo da cuenta de que ha habido un contacto sexual, porque se encuentra semen que tiene un ADN que tiene el del acusado. No indica más una pericia forense sobre restos biológicos, ya está. Pero en estos casos son las 2 más comunes que se practican y se corroboran sobre restos biológicos en un 45%, forense médica en un 79%, esto quiere decir de todos los casos siempre se considera como corroboración un 79%. Esto es importante. Pero bueno, tenemos este tipo de agresión. Ahora hablamos de la agresión como abuso de poder. Bueno, ¿qué es este tipo de violación? Es una violación que se produce en el marco de una relación de poder.
en el que es muy importante que la víctima sea vulnerable. Se basa en la vulnerabilidad. ¿Cómo es la violencia? Pues de leve a alta. Puede ser incluso agarrar de la mano y simplemente recostar sobre una cama, a una violencia más alta, pegar, causar lesiones, pero digamos que tampoco es relevante aquí el grado de violencia. Puede ser leve a alta, incluso extrema. Bueno, lo que es muy importante es el comportamiento de la víctima. Es muy relevante. Y la relación de poder y que sea víctima vulnerable. Claro, aquí cuando se observa la condena, la absolución, la decisión judicial, ¿qué es lo que se observa? Bueno, lo que yo observé es que los tribunales tienen un concepto de vulnerabilidad muy particular en el ámbito de una relación familiar y siempre que sea la víctima menor de edad. Pues una hija respecto a su padre, una sobrina respecto a su tío o su padrino o alguien que la tutele. Claro, en otras relaciones donde la víctima, por ejemplo, tiene una discapacidad o hay un golpe o hay una diferencia de años muy grande, no se tiene en cuenta como víctima vulnerable. Ahora os voy a citar un ejemplo. Las corroboraciones más habituales es la pericia psicológica, aquí se tiene muchísimo en cuenta, y el testimonio de referencia. Claro, la prueba pericial psicológica se practica en un 65% de los casos cuando la relación es familiar. En general, en todas las sentencias, en un 27%. De un 65 a un 27 hay una diferencia muy notoria. Testificar indirecta, que es pues cuando la víctima relata a alguien, entonces aparece ese testigo que dice, pues la víctima me contó que sí, que la agredió. En general, en todas las sentencias, solo se considera una corroboración en un 32% de los casos, pero en este tipo de violaciones, cuando es en el ámbito de lo familiar, en un 58,20%. Esto es notorio. Y aquí os dejo un verbatim de un caso en el que hay una diferencia de edad de 10 años, la víctima tiene 14, el victimario tiene 24, y son conocidos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que el acusado tiene mucho interés en esta víctima y la recoge, estamos del mismo pueblo, la recoge en coche y la lleva en coche a casa, le promete que la va a llevar en casa. Y entonces la víctima hay momentos del camino que se da cuenta que no la está llevando a su casa. Claro, en ese punto la lleva a un descampado y la amenaza. Unas amenazas de muerte. Le dice, si no haces lo que te digo, te mato. Si haces como me gusta a mí, te llevaré a casa. Y más tarde le dice que le da igual ir a la cárcel por violación que por matar. Son unas violaciones, son unas amenazas graves, amenaza con la muerte. Bueno, pues en este caso el tribunal considera que la víctima no es, que no se trata de una agresión, sino de un abuso. ¿Por qué? Porque la víctima es en este caso menor de edad, pero ¿qué ocurre? Que la víctima no se identifica, no se intimida, porque el tribunal dice que conoce al acusado y que además tiene un carácter fuerte e independiente. Claro, pero ¿qué tiene que ver? Pero si la ha amenazado de muerte. Bueno, así un montón de casos. Por citar otro caso más, muy simple. La víctima es discapacitada. Sale de casa, discapacitada con un grado de discapacidad amplio, reconocido legalmente por la administración, y sale de fiesta con unos amigos. Y dos amigos suyos planean, cuando acaba la fiesta, en un bar, que además es un bar de churros, que yo digo, pero bueno, esto... que tiene un instituto curioso y que planean violarla. Dicen, vamos a llevarnos a esta casa, a tu casa, tal, y entonces se la encuentran en la calle y la llevan medio engañada a una casa u otra. Y accede al final al domicilio donde planean agredir a esta chica. Y entonces cierran la puerta, la encierran, suben las escaleras y ahí la agreden sucesivamente. Pues el tribunal dice que es un abuso porque es discapacitada, pero que no es intimidación porque la víctima ya conocía a los acusados. Pero si la víctima es objetivamente vulnerable, tiene un grado de discapacidad, sin entrar en el estigma de que las personas con discapacidad son vulnerables, pero podemos pensar que es vulnerable. La violan dos amigos suyos, se aprovechan de esa relación, pero la víctima no existe una intimidación porque es amiga suya. Bueno, cosas, bueno, más casos que podemos contaros, ¿no? Pero son los más representativos. Claro, el concepto de vulnerabilidad es muy particular y muy concreto. Luego, otro tipo de violación, que podemos hablar de la violación como reacción al rechazo femenino. Ocurre en el marco de lo íntimo y aquí la violencia sí que es característica, porque es una violencia extrema. Cuando se habla de violencia extrema es que deja unas lesiones como fracturas de clavícula, de costilla, desgarros anales, prolapsos, desgarros vaginales, o sea, lesiones muy graves. Golpes, cortes profundos, quemaduras de cigarrillos, una violencia muy intensa. Es muy importante. Sucede en el ámbito de lo íntimo, este tipo de agresión, y se suele desencadenar por la negativa femenina. Puede ser negarse a tener sexo, puede ser divorciarse, decir que dejas a tu novio, una negativa. Claro, aquí el comportamiento de la víctima también es importante,
porque vamos a ver que también la prueba la estrella para condenar en estos casos es la pericial médica sobre lesiones físicas. Ya veremos que esto tiene trampa, porque claro, son lesiones que por sí mismas ya prueban la agresión, es que no hace falta ningún tipo de declaración más. Y además hay un caso muy particular que yo quería mencionaros, que es el caso de dos personas que son drogodependientes y ella sufre una agresión que implica que la tienen cerrada previamente a la agresión sexual durante 2 horas en las que le quema cigarrillos, le corta el pelo, la amenaza con que la va a matar. Una violencia fortísima, ¿no? Porque ella se quería ir, entonces esta chica sale y llega al hospital y hay un montón de médicos, es un hospital universitario y hay varias personas y la van a hacer, los médicos la van a atender y la van a hacer esta primera atención 3 en la sala, no muchos, pero la víctima dice que con todos estos, con esa gente no se va a hacer, que no va a dejar que le hagan la prueba, que no quiere ni que la toquen, porque hay mucha gente. Bueno, pues luego el tribunal finalmente absuelve porque no hay pericial sobre las lesiones. Y claro, ¿por qué va a decir? Porque dice que la víctima ni siquiera se quiere someter a que le hagan esta prueba y el tribunal dice, bueno, es que solo había 3 personas. Claro, para la víctima son muchas. Bueno, quisiera contaros otro caso. Aquí os pongo ahí mis cifras, que claro, me ha costado tanto tiempo recabarlas que como para no ponérosla. Pero, efectivamente, la prueba pericial forense médica, os cuento, cuando es una relación íntima, se practica, pero no corrobora el testimonio. El tribunal considera que no corrobora el testimonio de la víctima en un 42,20%. Sin embargo, también cuando hay pareja o relación análoga, se practica y se corrobora y no corrobora el testimonio en un 55,60%. Es decir, cuando es una pareja, en la mayoría de casos, muy cogido con pinza porque es un 55, pero en la mayoría, se practica esta prueba pero no corrobora el testimonio de la víctima. Bueno, y esto les voy a hablar del caso de la persona que han anonimizado, que han nombrado el servicio del CEDOJ o quien lo anonimice, como Mariluz. Se trata de una mujer que se divorcia de su marido. Bueno, pues aquí el tribunal mismo viene a decir en la sentencia que por qué no se acusó de un delito de maltrato habitual, porque hubieran condenado, porque considera que hay un maltrato, lo dicen tal cual. Establece que hay abuso, humillaciones, vejaciones. El acusado se niega a no volver a la casa, tiene las llaves, entra varias veces, la agrede varias veces, bueno, sigue. Y entonces el día de los hechos lo que ocurre es lo siguiente. El acusado vuelve a entrar en casa, tienen 3 hijos en común y ella se está duchando. Entra en casa y se da cuenta que se está duchando. Entra rápido al baño, cierra el baño y allí le dice que se van a acostar. Claro, ella al principio le dice que no quiere, se pone a llorar y le da un baile y se queda inconsciente. Y cuando se despierta se lo encuentra encima y le dice que no, por favor, y llora y llora y llora. Acaba y va a denunciar los hechos. Y claro, el tribunal dice, bueno, pero es que no hay ni un leve hematoma que muestre la violencia. Y aquí es donde me gustaría a mí poner la contradicción. El tribunal sí considera que existe una situación de sometimiento, porque dice, ¿por qué no se acusó por este delito? Hubiéramos condenado por delito de maltrato habitual, porque la maltrata habitualmente. Pero aquí se dice, bueno, no sabe si consintió o no, y no se sabe por qué Mariluz tiene una actitud consentidora y sumisa. Bueno, Mariluz está, como muy bien describen antes, bajo una situación de maltrato. Entonces, es desde esa posición donde no consiente, pero no se lee como algo relacionado, sino como algo totalmente separado. Bueno, porque efectivamente no hay una pericial forense que acredita las lesiones. Y finalmente, ya llegando hasta el final, vamos bien de tiempo. 20. ¿Y cuánto tiempo tenemos hasta las 15 minutos. 15 minutines, bueno, vamos a llegar bien. Y entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que llegamos al cuarto tiempo, el juego erótico. Son casos en los que nunca se condena. En las sentencias que yo analicé no hubo condena. Son casos que ocurren en el ámbito de lo íntimo, pero no hay violencia. La violencia es muy leve. Un rasguño, coger de la mano, de la muñeca, poner contra una pared, es ese tipo de violencia. Bueno, ¿qué es lo que es muy relevante? El comportamiento de la víctima, antes, durante la agresión, después de la agresión y ante el juicio prestando declaración. Yo lo recogí con diferentes variables y es en todas muy importante. Pues bien, ¿qué ocurre con estos casos? El tribunal los va a definir como casos donde hay un juego erótico, es decir, donde existe un determinado actuación, los hechos se desencadenan de una manera en la que todo el debate es sobre el consentimiento, y en estos casos, cuando todo pivota sobre el consentimiento y es en el ámbito de lo íntimo,
se entiende, o yo en las sentencias que analicé, los tribunales entendían que se admitía el juego erótico, lo denominan así literalmente, juego erótico. Claro, para que veáis, yo recuerdo que se condena en un 84 y pico % en todas las sentencias que yo analizo. Pues bueno, cuando son conocidos se absuelve no en un 15%, sino en un 41,20%. Cuando son expareja en un 19%, no tanta diferencia. Cuando son pareja se absuelve en un 13%, pero cuando estamos en el ámbito de lo conocido, de los conocidos, hay en un 41,20%. Por tanto, las absoluciones de los tribunales están en esta parte distribuidas, cuando existe una relación previa. Pues bien, os quiero contar el caso de un caso que es este en el que el tribunal dice que hay un juego erótico. El caso es que es una pareja en el que, bueno, nada, eran novios pero dejan de ser novios, cosas que pasan. Y entonces durante varias veces se siguen acostando y demás, y un día ella le invita a su casa. Pero, bueno, pues lo que pasa en... Madre mía, qué miedo lo del ruido, ¡Ay! Oye, le voy a dar a grabar aquí, pobres. Bueno, volvemos. El caso que, claro, bueno, ¿qué ocurre aquí? Que el acosado llega, como siempre. Bueno. Y entonces, en varias ocasiones, él intenta acercarse a ella. Y ella se queda quieta y se separa. Y se va a hacer otra cosa. Y ahí 5 veces total. Y ella intenta todo el rato reconducir la situación. Bueno, a hablar normal y tal. Bueno, pues él hace 5 o 6 episodios así, como los que se han narrado. Y finalmente, cuando van al salón, pues la tumba y pues ahí la agrede. Claro, pues, ¿qué dice el tribunal? Que aquí la responsable de hacerle llegar de forma muy clara al acusado de que no quería era ella. Y que ella... pues aunque no siguió nunca la corriente, pero que nunca le invitó a ir, nunca se resistió y que no tiene golpes, no tiene nada que sea visible. Entonces, lo que viene a decir el tribunal es, el acusado no tuvo ninguna señal. Y entonces entendió el acusado que admitía el juego erótico, por tanto siguió. Aunque la víctima no se movió y ya bastante avanzada la relación sexual, empezó a llorar. Bueno, entonces esto se dicta una sentencia de absolutoria. Bien, aquí os pongo un montón de cifras, pero para tener claro que cuando el tribunal valora la conducta anterior y posterior de la víctima o posterior de la víctima como de incredibilidad, absuelve en más de un 80% de los casos, ¿de acuerdo? Así que muchas veces la conducta anterior y posterior a los hechos es decisiva. Pues bien, por distribuirla de alguna manera, yo me di cuenta que la condena en los delitos de violación, que es mayoritaria, no es 50-50, que aquí lo pongo para simplificar, es cuando la violación es entre desconocidos, la pura violencia. También en el marco del abuso de poder, cuando es una relación familiar, y cuando hay una reacción al rechazo femenino, cuando la violencia es extrema. Y además, ¿cuándo se absuelve? Pues cuando se produce este juego erótico, principalmente. Pues bien, una discusión muy breve de los resultados. La discusión que yo os quería traer es que en la literatura científica a nivel jurídico, que es más técnico, lo que se dice es que la discusión gira sobre todo sobre la credibilidad de la víctima, sobre la corroboración, principalmente sobre qué medios de prueba son aptos, y se cuestiona la pericia psicológica y la prueba indirecta, y en segundo lugar cuál es el objeto de corroboración. Y esto parece una simplicidad, pero no es baladí, porque se discute si se debe corroborar el propio hecho delictivo o elementos periféricos del testimonio de la víctima. Un elemento periférico de un testimonio es que sí, para probar, por ejemplo, que yo estoy aquí, es que me hayáis visto caminando por la calle de camino aquí. Eso es un elemento periférico, una prueba sobre un elemento periférico. Si dicen, pues yo sí, vi a Irene de camino. Y claro, eso corrobora un elemento periférico de mi testimonio, que es que estaba aquí, el hecho principal. Por simplificar, claro, lo que yo observé es que estas dos cuestiones, ¿qué medios de prueba son aptos? ¿Y cuál es el objeto de corroboración? Están vinculados y dependen de la relación previa entre la víctima y el acusado. Es lo más relevante. En cuanto a los medios de prueba, cuando no hay relación previa, lo que más se va a valorar es la prueba pericial médica sobre lesiones y sobre restos biológicos. Pero en estos casos se considera una corroboración, aunque solo se pruebe el contacto sexual. El contacto sexual, no prueba la violencia, no prueba la agresión, solo el contacto sexual. Y en el ámbito familiar es donde se aceptan los medios de prueba
como la pericia psicológica y la testifical indirecta. Antes os lo comenté, pero respecto al total de sentencias, solo se practica la pericia psicológica en un 27% de los casos, mientras que en el ámbito de lo familiar en un 65%. Hay una diferencia notable. En la prueba testifical indirecta se considera corroboración, que no es lo mismo que la práctica, se considera corroboración en general un 32%, pero en el caso de lo familiar en un 58,4%. Bien, claro, en el ámbito de otras relaciones se tiene en cuenta la prueba, el medio más apto es la prueba pericial médica sobre lesiones. Y aquí lleva el melón, el objeto de corroboración. Cuando no hay relación previa, los elementos periféricos del testimonio de la víctima es lo que el resto de medios de prueba corroboran. Cuando no hay relación entre la víctima y el acusado, se considera una corroboración, un informe pericial forense que indica un contacto sexual. Cuando existe ese mismo informe en el marco de la relación íntima, no se valora como una corroboración. Por tanto, cuando existe en el vínculo íntimo, sobre todo en el ámbito de la pareja, es pareja, conocidos, en el vínculo de lo íntimo, todo lo extenso que es, lo que deben corroborar las corroboraciones, el objeto de corroboración es el propio hecho delictivo. Por eso, cuando sucede en el marco de lo íntimo, la pericial forense solo se tiene en cuenta como corroboración cuando prueba por sí misma la violencia. Claro, aquí ¿qué se puede deducir? Perdón, que me salta. ¿Qué se puede deducir? Pues que efectivamente en el marco de lo íntimo, la palabra de la víctima no tiene tanto peso. Se duda de la palabra de la víctima sistemáticamente. ¿Y en qué puede radicar esto? Pues lo han dicho desde los estudios feministas frenéticamente, pero también autores que no tienen nada de feminista, como son César Beccaria. A todas las personas que no sean legas en derecho les sonará César Beccaria. Escribió un libro que se llama Sobre los delitos y las penas, y hablaba de cómo dejar atrás el paradigma medieval para introducirnos en el mundo de la Ilustración. Pues César Beccaria, cuando habla del testimonio de la víctima, dice: al testigo hay que dejar de aplicar creencias para ver si se le cree o no, como por ejemplo en el caso de las mujeres, la flaqueza. Ya se habla en ese momento de la flaqueza de las mujeres como un criterio para valorar el testimonio, la palabra de las víctimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ámbito de lo íntimo, si no se cumplen los estereotipos de que es una agresión, esa agresión que ocurre sola, en un paraje desconocido, que se hacía referencia a Marta, si no ocurre, hay una duda sistemática sobre la palabra de la víctima. No es suficiente la palabra de la víctima. No es suficiente una prueba, además, que corrobore un elemento periférico, que haya habido un contacto sexual. Hace falta otra prueba diferente, que es una pericial forense médica. Entonces, la palabra de la víctima no es suficiente. ¿Y eso a qué se debe? Pues efectivamente a pensar que las mujeres simplemente no son personas racionales, no tienen raciocinio, son esos seres emocionales dominados por la flaqueza. Esto es lo que yo creo que es la lectura de estos resultados. Y en 2 minutos, te lo prometo, a la moderadora, lo que yo observé en todo el trabajo de campo que hice, cualitativo, cualitativo, sobre todo en cualitativo, es la noción que existe sobre sexualidad en las sentencias. Simplemente traer una frase de Virginia Despentes que habla de que la violación no es extraordinaria, habla de la sexualidad. Y esa es la clave con la que hay que mirar la violación. ¿Qué me encontré? La sexualidad masculina se describe literalmente como un instinto lujurioso. Esto lo encontramos en muchas sentencias. En esta sentencia que os he contado sobre las 2 agresiones, sobre los 2 agresores que violan a esa chica que tiene una discapacidad, pues en este caso se dice textualmente: consumiendo un desayuno, ambos procesados concibieron la idea de satisfacer sus lujuriosos instintos. Instinto es una palabra que sale reiteradamente en la jurisprudencia. Y sale reiteradamente a lo largo de todo el periodo analizado. ¿Por qué? Porque los tribunales tienden a conservar la manera de pensar a través de la cita de sentencia. Es algo bueno y es algo malo. Arrastran conceptos, es así. Y aparece, a veces no el curioso instinto, no así, que esta sentencia es de 2002. Se habla de instinto, de ese dolo, se describe el dolo como un instinto. Y las mujeres son descritas la sexualidad femenina como una cualidad que preservar. Esto se ve claramente en la lectura del consentimiento como un permiso unilateral, como una cesión, como eso que se le exige a la víctima para creerla como una resistencia a la agresión. No, en el caso que os he hablado del juego erótico, como el tribunal le dice: bueno, pero es que usted nunca le dejó claro, totalmente, nunca se resistió, nunca le invitó a irse, nunca huyó. Entonces es algo que se debe proteger y preservar a toda costa, incluso poniendo entera la integridad física. Pues bien, este concepto de sexualidad es patriarcal, porque identifica la sexualidad masculina como ese atributo constantemente que mostrar y la sexualidad femenina como algo que preservar.
cambia y difiere este concepto un poco al concepto que quiere traernos la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Está por ver cómo se interpreta esto, está por ver, pero habla del consentimiento como algo positivo, como algo más consentido en el sentido de consensuado, de disposición bilateral. Porque hasta ahora el concepto que existe de consentimiento en las sentencias es como una cesión, como ceder, como un permiso, pero no como consentir plenamente. Entonces esto es interesante. ¿Cómo va a evolucionar las sentencias? No lo sabemos. En 20 años seguro que podremos decir muchas cosas, pero ahora pocas. Conclusión general. La presencia de estereotipos existe en los tribunales, pero es importante ver cómo se distribuye y cómo está presente, porque igual que existen y hay lobos en España, los lobos no están en Málaga, en la playa, están en la montaña, en la Sierra de la Culebra, en los picos de Europa. Los estereotipos se concentran, se distribuyen de determinada manera. Por tanto, esto es importante decirlo. Y la noción de sexualidad que persigue y que existe en las sentencias es una sexualidad patriarcal. El consentimiento es una cesión, un permiso unilateral. Y existe, parece que hay una evolución, pero no lo sabemos, parece que hay, es tentativo. Por tanto, como conclusión general, cuando la violación aparece como una violencia extrema, cuando hay unas relaciones de poder obvias o cuando es la pura violencia, no hay ningún tejido social, la violación tiene unos límites muy claros, muy definidos, y los tribunales así lo entienden y lo ven. Aquí no se encuentran, no se trata mal a la víctima cuando concurre estas cuestiones, no se cuestiona la credibilidad de la víctima incisivamente. Esto no ocurre, esto ocurre cuando no existen estos elementos. Entonces la violación se desdibuja. Ahí es cuando tienen lugar los estereotipos. Y entonces confunden lo que es un juego erótico muchas veces con una relación. Con lo que es efectivamente pues tontear, ligar y un juego erótico normal que ocurre. Esta es un poco la conclusión. Daros las gracias y quedar a vuestra entera disposición para preguntas, comentarios, lo que queráis. Gracias. Vamos a dar 5 o 10 minutos por si hay alguna pregunta que queráis realizar. Bueno, esto da pavor, como le pasó a la primera ponente, no sabe una situación muy bien, muy mal, ¿qué ha pasado? Inquietante. Sí, es inquietante, uno no sabe. Sí, viene. Bueno, a mí se me ocurre una pregunta que yo creo que al principio de la presentación, y es si, a lo mejor no a raíz del trabajo de tu tesis, sino a raíz de tu participación en los diferentes seminarios y demás, ¿por qué solo se denuncia un 3,7%? ¿Por qué solo se denuncia? Porque se denuncia por otras cuestiones. ¿Por qué se denuncia? ¿Por qué hay tan baja denuncia de las violaciones o de las agresiones sexuales? ¿Por qué hay tan bajas denuncias? Pues yo creo que lo único que es porque las mujeres no confiamos en el sistema de justicia para estas cosas, no nos sentimos creídas, y luego también existe toda una configuración social. Nosotras mismas el control interno a veces te confunde. No voy a decir esto, me da vergüenza, tengo miedo a verbalizarlo. Entonces es muy importante, por supuesto, verbalizar fuera del ámbito jurídico también, ¿no? Verbalizar, por supuesto, en el movimiento asociativo, el movimiento feminista, y también como nosotras, pero también a nivel individual. Es bueno hablarlo, es bueno compartirlo. Yo creo que esto hace falta. El control interno forma parte de una de los principales motivos. Y luego, porque yo creo que históricamente es que la violación nunca se denuncia mucho, no se confía, y también hay una parte de control, una parte social, pero también una parte ligada a lo jurídico. Yo creo que es eso. Y luego otra cosa que se me ocurrió a mí también, ¿por qué entre las denuncias y lo que llega a... O sea, ¿qué agentes desaniman a que esa denuncia finalmente llegue a juicio? ¿Quiénes son las fuerzas... la gente que nos protege, los propios abogados defensores? O sea, ¿quiénes son los agentes que desaniman a que eso se lleve a juicio, aunque luego la sentencia fuera condenatoria? Bueno, pues yo creo que es un montón de operadores y operadoras jurídicas que existen, ¿no? La policía es muy importante, cómo se toma denuncia, también, por supuesto, jueces de instrucción, por supuesto, también la fiscalía, y por supuesto la labor de los abogados y las abogadas, que es muy importante, muy importante.
Entonces yo creo que es un poco un conjunto de todo esto, pero ¿qué pasa que hay ahí? Pues no lo sabemos. Habrá que investigarlo, habrá que pensarlo. Tentativamente, yo creo que es una sucesión. Yo creo, lo que yo pienso por intuición, y no sé qué piensa el resto, es muy interesante porque yo sé que hay gente que aquí ejerce la profesión. Yo creo que es una acumulación de decisiones. Y yo creo que efectivamente lo policial tiene mucho que ver, un lugar que se debe investigar bastante, pero yo creo que son todos y todas las operadoras jurídicas que participan en los procesos. Pero seguramente la gente que esté en la práctica lo sabrá. ¿Por qué? Porque la fase de enjuiciamiento no es pública, por definición. Entonces, eso solo lo conocen las personas que día a día se baten el cobre con los procesos. Claro, pero por eso hay que investigarlo, hay que verlo. Pero yo creo que sí, efectivamente hay muchas capas. Y hay muchas capas ocultas y hay que ver qué está pasando. Hablar con los operadores y las operadoras jurídicas, hablar, por supuesto, con alguna parte procesal, ver qué está ocurriendo. Pero yo creo que es un sistema que no conocemos del todo y no sabemos que hay que estudiar más. Pero, por supuesto, hay que poner el foco ahí porque, la verdad, eso me da sorpresa como investigadora. Yo, sinceramente, pensaba que todo se iba a debatir o a resolver en el juicio, pero es que en el juicio, pero si es que se crea la mayoría de víctimas, es que es la verdad. A un 90, o sea, de 10 a 9 se las cree. Entonces, lo interesante está antes. Hay que ver qué está pasando. Claro. Yo también tengo esa inquietud, Gloria. Vale. Creo que Eso vamos a hablar esta tarde los que trabajamos con adagas y estamos al pie del cañón todos los días. Pero vamos, fundamentalmente es la falta de empatía que se tiene con la víctima y la falta de preparación que sigue existiendo a día de hoy de los profesionales que trabajamos con las víctimas. Entonces, si a una persona que le cuesta denunciar una situación tan penosa como le ha ocurrido, encuentra una barrera en los profesionales que la atendemos en todos los procedimientos, que encima son procedimientos largos, pues evidentemente, pues eso muchas veces, esa realidad del proceso, con todo el trabajo que lleva, pues terminan tirar la toalla. Hoy en día se sigue revictimizando durante el proceso penal muchísimo a la víctima y eso hay que evitar de que suceda. Pero bueno, esta tarde pues os comentaremos aquí mis compañeros y yo, pues lo que nos encontramos día a día en los tribunales. Muy bien. No sé si hay alguien. La ley solo sí, para mí solo el denunciado, que me parece excesivo una ley, que bueno, sí era muy necesario, porque a las que teníamos nuestra edad, pues era un momentito al que proponía siempre, pues se le daba la actitud de decir que era que la resistencia de la mujer le daba valor a la mujer porque era más junto, más casta y más todo. Entonces, el decir solo sí, quiere decir que los hombres ya se descolocan, ya no saben qué preguntar, cuando lo más sencillo es decir a los niños desde que son pequeñitos, solo sí. Ay, son mujeres, ¿no? Y yo recuerdo en una escuela con unos niños con signos de Down, a toda niña, niño, o sea, su abuela y a todos, la pasaba por todos. Entonces, me decías, hay que pintar. Él lo entendió perfectamente. Preguntaba, ¿y cuándo se pasaba? Le preguntaba. Y me dijeron, ¿qué hay que decir? Que si quiere un beso, no todo lo que quería. Ha tenido del beso también del otro, según sea. Y bueno, decía, solo si no, me decía, sí, hay que decir, ¿quieres un beso? Y si te dicen sí, se lo das. Y si te dicen no, dices, por favor. A ver, un niño de 6 años o menos, aprende
perfectamente lo que es pedir permiso. Pero no solamente para acoso sexual, sino cuántas cosas hacemos las mujeres en las casas, cuando los padres, primos y demás, familia y amigos, que nos imponen cualquier decisión suya contra, es que no me preguntan nada. Algunos van invitándose, no sé cuánto, ojalá muchos, soñando. Pero es tan fácil como pedir permiso para cualquier cosa si queremos compartir, o sea, convivir. Sí, a ver, nos ha parecido muy interesante la exposición, pero hay un dato que nos ha sorprendido, pero mucho, y que en la práctica diaria no lo vemos. Es decir, ¿a qué achacas o qué crees esa diferencia brutal entre las denuncias? Estamos hablando de violación, es decir, creo recordar que de todas las personas, de todas las mujeres que denuncian una violación, solo llega a juicio el 8%, más o menos. Entonces, ¿a qué achacas esa diferencia tan brutal de la totalidad de las denuncias a las que llegan a juicio? Se me ocurre pensar a mí, puede ser un porcentaje muy elevado porque el autor no es conocido, es decir, porque es un desconocido y entonces, claro, pues no se puede seguir una investigación contra él, o ¿a qué achacas esa diferencia tan elevada? Pues yo mi sospecha es que yo creo que los hechos no se consideran delictivos. Entonces, que se consideran que no son delictivos, habrá, por supuesto, hombre, la casuística es la casuística, hay de todo. ¿Qué os voy a contar a la gente que ejercéis? Pues es que la realidad a veces, de las vueltas de luces y es como es, no se puede falsear. Habrá casos en los que no se identifique, pero yo creo que en la mayoría de casos es porque no se consideran los hechos delictivos. Yo creo que es eso. Es lo que yo pienso, pero hay que ver, claro, pero está fenomenal que hay que personas que ejercéis, porque sois la que nos podéis contar. A mí me da mucha curiosidad, yo digo, pero ¿qué pasará en la instrucción? Y es una pena, ¿no? Porque yo que intentaba estudiar una cosa, me di cuenta que la estaba buscando en el sitio no inadecuado, pero no en el sitio más propicio para ello, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que efectivamente que ver la instrucción, yo creo que la mayoría, mi sospecha como investigadora, es que no se consideran los hechos delictivos. Yo creo que es eso. Hay que seguir tirando del hilo. En la sesión de por la tarde yo creo que lo podremos hablar más en profundidad. Muy bien, gracias. Vale, pues nada, damos por concluida la jornada de la mañana y nos vemos a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo?